Lo dijo en la primera hora. Yo les decía, querida audiencia, estoy en Cuenca y he tenido la oportunidad de atestiguar el desarrollo de esta cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. He tenido la oportunidad, gracias al periodismo, a lo largo de mi carrera, de cubrir un montón de cumbres presidenciales. Sí, siempre es discutible el valor de las cumbres. Respecto de la efectividad de las resoluciones que se toman. Las cumbres toman decisiones que terminan siendo siempre declaraciones, a veces desde lo abstracto y no desde la concreción, y no es que las declaraciones de las cumbres a ratos firmadas o suscritas con unanimidad de los presidentes o de las delegaciones participantes se traducen en una mejora de las condiciones de vida de nuestros pueblos. Sí hay una discusión en ese sentido. Las cumbres generan otro tipo de situaciones, dinámica económica en las ciudades donde se organizan, ponen al país y a la ciudad donde se organiza en la órbita internacional, etc. Digamos, hay que hacer estos balances. Pero les decía, no recuerdo en mi cabeza, no tengo en mi cabeza una cumbre con tan baja presencia de presidentes. Porque sí, la cumbre iberoamericana está integrada por 22 países. De esos 22 países, 19 enviaron delegaciones oficiales. Pues uno dice, perfecto, de 22, 19, muy bien. Pero de esas 19 delegaciones oficiales, apenas 4 están lideradas por jefes de Estado o de gobierno. España, con el rey Felipe VI, Ecuador, con Daniel Noboa, que es el anfitrión, el presidente de Portugal y el presidente de Andorra. Esos son los 4 mandatarios presentes en la cumbre iberoamericana. Anoche, en la inauguración oficial de la cumbre, se sumó el vicepresidente de El Salvador. Pero lamentablemente no han participado otros mandatarios. ¿Quiénes integran la cumbre iberoamericana? Son 22 naciones: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 22 naciones, 22 países. De estos 22, apenas 4. España, Ecuador, Portugal y Andorra, a nivel de jefes de Estado, más el vicepresidente de El Salvador, que, como digo, se sumó anoche a la ceremonia inaugural en el Museo Pumas Pungo. Primero esto, la masiva ausencia de presidentes, que por supuesto da cuenta de un fracaso político de la cumbre, fracaso político diplomático de la cumbre. Porque no solamente es la ausencia de la mayor parte de presidentes de los países que integran la cumbre iberoamericana, es la ausencia además de los mandatarios de los países de la región. El único país representado por parte de Latinoamérica es Ecuador en su condición de anfitrión. El único, a nivel de presidentes. Porque les insisto, de 22 países, 19 enviaron delegaciones oficiales a la cumbre. Pero de esas 19, solamente 4 están siendo lideradas por mandatarios. Y hay algunos aspectos que uno podría encontrar como explicaciones, y ya vamos a hablar de la parte política interna. Pero resulta que, y esta cumbre no es que la convocaron de un día para otro, de un mes para otro. La cumbre se viene preparando desde diciembre y acá en Cuenca se han agotado todos los esfuerzos por parte de las autoridades, del alcalde, del prefecto, de las instituciones, el sector hotelero preparado, el sector turístico preparado, el sector comercial. La preparación acá en Cuenca ha sido realmente impecable. Cuenca se había preparado para esto. Pero digo, ya vamos a hablar de la parte política. Resulta que de forma paralela hay un encuentro en Lima, Perú, que es la reunión de la APEC, que es la Cooperación Económica Asia-Pacífico,
en donde estarán presentes varios mandatarios, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que entregará el poder el 20 de enero a Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, quienes integran la cooperación económica Asia-Pacífico: Australia, Brunei, Canadá, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia, Estados Unidos, China, República de China, Hong Kong, México, Papúa Nueva Guinea, Chile, Perú, Rusia, Vietnam. Estos son los países que integran oficialmente la APEC. Y también hay otros miembros potenciales. La India, por ejemplo, que ha solicitado ser miembro de la APEC. Colombia solicitó la adhesión a la APEC en algún momento. Y se desarrollan reuniones anuales. Esta reunión de la APEC, que es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, con la presencia de representantes de 21 economías, se está desarrollando desde ayer hasta mañana sábado en Lima. Y está claro que hubo presidentes que priorizaron su presencia en Lima y decidieron no venir a Cuenca. Creo que es un primer elemento si uno analiza el entorno externo. Luego ayer conversaba con la colega Andrea Bernal, que trabaja en los canales colombianos NTN 24 y RCN. Ella me relataba la ausencia de Petro, del presidente de Colombia. El argumento es que hay una situación climática complicada. Yo le decía a Andrea, por favor, manden un poquito de lluvias en Colombia, porque hay zonas en Colombia en donde está lloviendo con mucha fuerza, y en esa circunstancia se han destinado algunas decisiones, algunos esfuerzos, y el argumento es que el presidente ha preferido quedarse en Colombia por esa situación. Sin embargo, tampoco mandó al canciller. O sea, no hay una delegación de primer nivel de Colombia presente justamente acá. Entonces hay una situación, digamos, de política internacional que termina convirtiéndose en una infeliz coincidencia si hacemos ese análisis de lo que está pasando hacia afuera. Está claro que hay mandatarios que prefirieron encontrarse con los presidentes de Estados Unidos y China en Lima y eludieron venir a la cumbre iberoamericana acá en Cuenca. Entonces, tal vez digo, es el elemento externo. Y hablemos del interno, porque creo que eso también se presta por una serie de lecturas. Hay una situación acá, la interna del Ecuador, que termina siendo complicada: crisis de seguridad, crisis energética y crisis política. Es lo que estamos enfrentando hoy en el Ecuador. Y solo fijémonos las razones por las cuales supuestamente el presidente de Paraguay canceló su visita a Ecuador para participar en la cumbre iberoamericana. Ven que acá tengo la referencia. La publicó el portal Primicias. Presidente de Paraguay cancela el viaje a la cumbre iberoamericana ante escenarios inestables. Esto publicó Primicias anteayer a las 22:40, citando además una nota de la Agencia Internacional de Noticias EFE. A la lista de líderes ausentes de la 29ª Cumbre Iberoamericana de Presidentes se sumó el nombre de Santiago Peña, presidente de Paraguay, quien el 13 de noviembre, el miércoles, suspendió su viaje a Cuenca debido al escenario político y social inestable en el Ecuador. Informaron fuentes de la presidencia en Asunción. Ojo, esto no ha sido desmentido hasta el día de hoy. No es que ha habido un comunicado oficial de la Secretaría de Comunicación del gobierno paraguayo o de la presidencia de la República Paraguaya informando algún tipo de razón oficial. Pero acá se citan fuentes de la presidencia que se habla de que el presidente paraguayo decidió no venir al Ecuador debido al escenario político y social inestable. El viaje del presidente de la República, Santiago Peña, a la ciudad de Cuenca, Ecuador, está suspendido, informó un portavoz de la oficina de prensa del mandatario a periodistas mediante un mensaje de WhatsApp. Consultada esa fuente sobre el motivo, atribuyó la decisión al escenario político y social inestable. El martes, el propio Peña había anunciado a periodistas su viaje al Ecuador para participar, entre ayer y hoy, en el encuentro de jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, que
tiene lugar en un momento en el que la región está pendiente de la crisis de Venezuela derivada de las últimas elecciones y del retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Además del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su homólogo de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ya llegó cuando se redactó la nota la noche del viernes, el rey de España y también el jefe del Ejecutivo de Andorra, que son los que están acá. Y añade la nota, esta cita tendrá la representación más baja de jefes de Estado y de Gobierno desde que estos foros comenzaron a celebrarse en 1991. La escasa convocatoria de los jefes de Estado de Iberoamérica muestra el estado de las relaciones internacionales, dice este reporte, gestionadas por la canciller Gabriela Sommer. Yo sí creo que este es el tema que debe ser materia de reflexión, porque está claro que la cumbre ha sido un fracaso. La organización en Cuenca impecable, pero la cumbre propiamente dicha, un fracaso. Una cumbre presidencial sin presidentes. Una cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno sin jefes de Estado y de Gobierno. Apenas 4 de 22 países. 4. Eso se llama fracaso. Y seguramente hay aspectos sobre los cuales vale la pena tomar nota. Yo creo que no es un dato menor, haciendo este análisis, del pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos o de la propia ONU, la Organización de las Naciones Unidas en su momento, luego de que el 5 de abril el gobierno ecuatoriano dispuso la irrupción de fuerzas policiales a la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Por si acaso, que siempre hay los fanáticos y los enfermitos. No estoy defendiendo a Glass. Yo vengo sosteniendo desde el 5 de abril que lo que pasó en la embajada ya fue un artero ataque al derecho internacional. Yo no he escuchado a ningún internacionalista que diga que estuvo en el marco del derecho internacional la irrupción de fuerzas policiales. Otra cosa es que, desde el punto de vista político, hay quienes manejan esta reflexión de que el fin justifica los medios. Entonces utilizaste los medios que fueron atentatorios al derecho internacional para lograr un objetivo. ¿Qué tendrá Jorge Glass? Pero esa irrupción en la embajada, aunque el gobierno ecuatoriano logró el objetivo, le costó una condena casi unánime en el seno de la Organización de los Estados Americanos, en donde todas las naciones, con excepción de El Salvador que se abstuvo y Ecuador que por supuesto votó en contra, todas las naciones participantes en esa reunión, ustedes recordarán, de cancilleres, en el seno de la Organización de los Estados Americanos, nos condenaron. Hicieron una condena. Por supuesto no podían ir más allá, porque algunos dicen, bueno, nos condenaron y no pasa nada. Es que aquí en el Ecuador se maneja eso siempre, eso ha sido histórico. Ya, pasa hoy, pasó antes y seguramente pasará mañana. Aquí se aplica mucho. El fin justifica los medios, como decía Maquiavelo. El fin justifica los medios. Y como dice mi pan Andrés Reliche, la política de los hechos consumados. Y como por supuesto en el Ecuador tenemos memoria corta, no importa. Y como no nos importa que después de 5, 10, 15, 20 años nos sancionen internacionalmente, porque somos clientes frecuentes del sistema interamericano de los derechos humanos, que capaz que en algún momento alguien presenta una demanda ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, o ahora mismo está siendo tramitada una demanda ante la Corte Penal Internacional impulsada por México, que eso puede tardar años. Pero aquí generamos actitudes, decisiones en el presente sin pensar en el futuro y sin analizar las consecuencias para el futuro. Hay un montón de casos en el Ecuador, un montón, que al país le ha costado la condena internacional y le ha costado sanciones por parte de organismos internacionales con quienes se tienen convenios en el concierto internacional, de los cuales el Ecuador es signatario. Este no es un dato menor, porque esa condena de Naciones Unidas, hasta Argentina respaldó la decisión de la Organización de los Estados Americanos. O sea, revisemos y hagamos un ejercicio de memoria, porque yo sí creo que ese es un factor que pudo haber influido. Ese es un factor que pudo haber influido.
la ruptura de las relaciones diplomáticas con México. Yo creo que, digamos, tratando de hacer un análisis, explorando y tratando de encontrar desde lo político algunas razones por las cuales hubo tan baja presencia de mandatarios acá en Cuenca. Yo creo que capaz que hasta pudo haber influido el reportaje publicado por un periodista internacional, derivado de conversaciones coloquiales que mantuvo con el presidente de la República. Esto en su momento fue noticia, ¿no? Y generó mucha discusión, donde se refería a algunos mandatarios con algunos calificativos. Yo creo que hasta eso puede haber influido. El cuestionar a Bukele, el cuestionar a Petro, hasta a Milei, no sé. Uno puede encontrar en el análisis un montón de factores. Pero está claro que esta cumbre, con este fracaso en la presencia de mandatarios, nos debe invitar a reflexionar sobre lo que está pasando. Ayer el presidente en su intervención en la clausura de la cumbre empresarial, que dicho sea de paso, la cumbre empresarial fue un éxito. Fue un éxito. Los 2 días de los encuentros empresariales en el marco de la cumbre iberoamericana fueron exitosos. 1000 y pico de gentes ahí en el centro de convenciones del Monte del Río, aquí en Cuenca. Una presencia masiva. Esa cumbre realmente fue exitosa. Yo creo que la cumbre la salva la cumbre empresarial. La cumbre iberoamericana se salva por la cumbre empresarial. Digamos, la parte empresarial creo que fue exitosa, opinión de quienes hablan. La parte propiamente dicha político-diplomática fue un fracaso, por las ausencias que estoy refiriendo. Pero, por ejemplo, ayer el presidente de la República decía en su intervención en la clausura, en la finalización de la cumbre empresarial, palabras más, palabras menos, que Ecuador decidió asumir el reto de organizar la cumbre, sabiendo y conociendo los problemas internos de nuestros países, incluido el nuestro, incluido el mío, decía el presidente. La única referencia que hizo el presidente sobre la baja ausencia. El presidente en su intervención no se refirió, no dijo media palabra sobre cuestiones internas del país. El rey de España intervino. El rey de España, por ejemplo, estas cosas también terminan siendo llamativas e interesantes. El rey de España empezó agradeciendo a la comunidad internacional por el apoyo que ha recibido su país, luego de que el 29 de octubre este fenómeno meteorológico conocido como la Dana, que es una confluencia de varios factores meteorológicos, provocó más de 200 fallecidos en Valencia, algo así como 93 heridos confirmados y 950,000 personas damnificadas. Una tragedia horrorosa la que vivieron los valencianos en los últimos días del mes de octubre. Y se tomó la primera parte de su discurso para hablar justamente de lo que ha pasado en su país y agradecer la cooperación y la solidaridad internacional. Pero como digo, en el caso del presidente Noboa, solamente esa referencia. Y creo que también parte de lo que ha pasado tiene que ver con la crisis política interna. He hablado de, digamos, yo sí creo que el tema de México pudo haber influido. Estoy seguro, por lo que pasó en La Huella, que lo acabo de describir. Pero también estoy seguro que temas como los que estamos viviendo hoy en el Ecuador, estos desencuentros con la vicepresidenta, y una decisión que sostengo, y me voy a morir con eso, claramente atentatoria a la Constitución y a las leyes vigentes, extralimitándose una cartera de Estado, un ministerio que no tiene atribuciones a sancionar administrativamente a una vicepresidenta. Esto también estoy seguro que influyó. Y por supuesto, también puede haber influido pronunciamientos de exmandatarios y de líderes políticos que el día de ayer emitieron una comunicación en el marco de esto que se denomina la Iniciativa Democrática de España y las Américas, el Grupo IDEA. Ahí está en el Grupo IDEA Mario Abdo de Paraguay, Óscar Arias de Costa Rica, José María Aznar de España, Felipe Calderón de México, Rafael Ángel Calderón de Costa Rica, Laura Chinchilla de Costa Rica, Alfredo Cristiani de El Salvador, Vicente Fox de México, Federico Franco de Paraguay, Eduardo Frei Ruiz Tagle de Chile, Osvaldo Hurtado de Ecuador, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Guillermo Lazo de Ecuador, Mauricio Macri de Argentina, Yamil Maguad de Ecuador, Hipólito Mejía de la República Dominicana, Carlos Mesa de Bolivia, Mireya Moscoso de Panamá, Lenín Moreno de Ecuador, Andrés Pastrana de Colombia, Ernesto Pérez Valladares de Panamá, Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica,
Julio María Sanguinete de Uruguay, Luis Guillermo Solís de Costa Rica y Juan Carlos Guasmosi de Paraguay. Cada expresidente tuvo sus aciertos y sus errores, los ecuatorianos ya sabemos. Pero más allá de eso, vamos al mensaje. Porque no estamos hablando de cualquier político, estamos hablando de exmandatarios de varios países de Iberoamérica que cuestionaron la suspensión administrativa de la vicepresidenta de la República. Y dice que este grupo IDEA expresa con tono grave su preocupación ante la decisión adoptada por un despacho del Poder Ejecutivo ecuatoriano, su Ministerio del Trabajo, que es un órgano natural y representa al presidente de la República, suspendiendo en su ejercicio laboral en una forma oblicua de inhabilitación temporal y de desviación de poder a la vicepresidenta de la República, cuyo mandato tiene su origen en el ejercicio de la soberanía popular y cuyas competencias las define la Constitución. Por lo demás, su proclamación la hizo el Consejo Nacional Electoral y su posesión fue otorgada por la Asamblea Nacional, único competente para un eventual enjuiciamiento político o penal, dice acá. En realidad la Asamblea no puede enjuiciar penalmente, puede autorizar el enjuiciamiento penal. Y para sustituir en caso de falta definitiva a quien ejerza la vicepresidencia del Ecuador. Hemos de señalar al efecto que así como la Carta Democrática Interamericana consagra como elementos esenciales de la democracia el ejercicio del poder con sujeción al Estado de Derecho y la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, a la vez es doctrina sostenida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que una sanción de inhabilitación o destitución de un funcionario público democráticamente electo por la vía de autoridad administrativa y no por condena por un... aquí me salté, perdón. Por la vía de autoridad administrativa, sí, y no por condena por un juez competente en un proceso penal, es contraria al artículo 23.2 de la Convención y al objeto y fin de la Convención. Que en una sociedad democrática el principio de legalidad está vinculado inseparablemente al de la legitimidad, en virtud del sistema internacional que se encuentra en la base de la propia Convención, relativo al ejercicio efectivo de la democracia representativa. Y más abajo dice, hace un llamado a la activación de la Carta Democrática y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Hace un llamado a que se active la OEA en este tema. Si a mí me preguntan, opinión de quien les habla, yo creo que esto también pudo haber incidido, pudo haber influido. Porque no es que nos están viendo de buena manera en el exterior. El asalto a la Embajada de México, independientemente de que el fin justifique en los medios para algunos, que mereció una condena generalizada en el concierto internacional. Lo que ha pasado con la vicepresidenta a nivel interno, que ha levantado las alarmas de expresidentes que le piden a la OEA intervenir, activar la Carta Democrática. Son temas que con seguridad debieron haber influido en esta ausencia masiva de mandatarios acá en el Ecuador. Solamente para cerrar, gracias por este aporte, se cita Armando Bermeo. Dice, hay un pésimo trabajo de la canciller que sabiendo que hay otro evento en Lima, que es lo que yo les contaba, están los presidentes de Estados Unidos y China, no se haya tomado recaudos. Y lo peor es que no se confirmó la presencia de los jefes de Estado. Yo no sé si, por ejemplo, si había esta coincidencia, tratar de diferir o correr una semana más o hacerlo antes, no tengo idea. Pero aquí tenemos esta coincidencia de esta reunión de APEC en Lima, donde está Joe Biden y Xi Jinping, que es un foro económico Asia-Pacífico, con la cumbre iberoamericana. Eso también creo que queda para el análisis a nivel externo, pero a nivel interno estoy convencidísimo que estos factores que he descrito sí debieron haber incidido en este fracaso de la cumbre iberoamericana. Fracaso en la parte diplomático-política, éxito en la parte organizativa, porque Cuenca se ha destacado en este rubro, éxito también en la cumbre empresarial, en donde sí hubo una muy buena presencia de empresarios de Iberoamérica. Acá me dice también por Andrés me dice, también pudo haber incidido la inhabilitación del ahora ex precandidato Jan Topic, porque, por ejemplo, sobre Topic hubo un pronunciamiento del secretario general de la Organización de los Estados Americanos,
sobre este tema que estaba siendo analizado por el Tribunal Contencioso Electoral. En fin. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.